Amén. Mis hermanos, en el mundo en que nosotros vivimos, los hombres se jactan de sus grandes logros, de aquellos que escalan las montañas más altas o que descienden lo más profundo del océano, o al hombre que ha llegado a pisar hasta la luna, mis hermanos. Nosotros vemos aún las competencias deportivas. Todos los hombres se miden entre sí mismos. ¿Quién salta más lejos? ¿Quién corre más rápido? ¿Quién tiene más fuerza que el otro? ¿Quién es más inteligente? Muchos son los logros del hombre, mis hermanos. Solamente si nos comparamos unos con los otros, ¿verdad? Y el orgullo del hombre por sus logros, mis hermanos, es tan alto que impide que él pueda ver muchas veces la necesidad que él tiene, o aquello que le falta, o lo que realmente necesita. Y nosotros, mis hermanos, como cristianos, muchas veces pasamos por algo muy parecido. Podemos llegar a pensar que nuestra propia bondad, nuestra propia rectitud, o nuestras propias obras o logros en Cristo son por nuestro mérito, que nosotros hemos alcanzado por nosotros mismos, y podemos sentir incluso orgullo de los dones espirituales que hemos recibido de parte de Dios. Todos nosotros los que estamos aquí tenemos esta lucha, tenemos estas tendencias, mis hermanos. Por eso hoy vamos a recibir una buena lección, una buena dosis de humildad de parte de nuestro Señor Jesucristo. En este texto, mis hermanos, hoy el Señor nos quiere enseñar acerca de la verdadera justicia, la cual no reside en nosotros, sino que viene de Él. ¿Para qué? Para que seamos humildes en lugar de ser altivos. Eso es lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. Ese es su propósito con nosotros. Vamos a ver esto en 4 puntos principales. Primeramente, vamos a ver que Dios quiere tratar nuestro orgullo. Segundo, que los orgullosos ponen su confianza en sí mismos. Tercero, que los humildes depositan su confianza en Dios. Y por último, una declaración del Señor que nos muestra que Él resiste a los orgullosos, pero Él exalta a los humildes. Vamos a comenzar entonces por el primer punto. Dios nos va a mostrar aquí que Dios quiere tratar nuestro orgullo, porque acordémonos que aunque las Escrituras no se escribieron originalmente a nosotros, se escribió a un grupo particular de personas, se escribió para nosotros, aquellos que creemos. Así que no piensen, mis hermanos, cuando leemos esto, que solamente se escribió para aquellos que estaban escuchando al Señor Jesús en aquel momento, o la iglesia cuando lo recibió de parte de Lucas en aquel entonces. Esto se escribió para nosotros. Dios quiere tratar nuestro orgullo. En el versículo 9 dice: dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Lo primero que se nos introduce aquí, mis hermanos, es una ocasión. No se nos cuenta cuándo fue esta ocasión. Posiblemente en este camino del Señor Jesús a Jerusalén, en la región de Perea. Y aquí nos muestra que Él quería tratar con personas orgullosas. No nos dice quién eran estas personas, y yo creo que es a propósito, porque cuando nosotros leemos esta descripción, personas que confiaban en sí mismas como justas y que despreciaban a los demás, viendo el contexto cercano, podríamos pensar en lo que hemos estudiando hace poco de los fariseos y los escribas, ¿no? Que murmuraban del Señor Jesús por recibir a los publicanos y a los pecadores y comer con ellos. Entonces podríamos pensar que esto solamente es para los fariseos, pero acá no dice nada de eso, acá dice algunos. Es importante, eso puede incluirnos a todos. Algunos que pensaban de sí mismos como justos y menospreciaban o tenían en poco a los demás. Tampoco se nos dice si tal vez era alguno de los discípulos que estaba siguiendo al Señor Jesús. Podría ser que fueran los apóstoles, algunos de los seguidores del Señor Jesús, que como estaban andando con Él, veían los milagros, veían la enseñanza del Señor Jesús, comenzaron a enorgullecerse. También podría ser, mis hermanos. No nos da mucho en qué pensar. Pero aunque no se nos dice exactamente a qué personas se refiere el Señor Jesús, sí se nos dice cuál era la actitud de corazón de estas personas. Entonces, lo primero que vemos es que ellos confiaban en sí mismos, ¿no? Confiaban en sí mismos como justos. Esta palabra confiaban, podría traducirse confiaban, o estaban convencidos, o no tenían duda alguna de una cosa, que ellos son justos, que ellos son buenos. Esta palabra justos, que ellos se consideraban justos, es decir, rectos, podría traducir también justo, bueno, recto como rectitud moral, con énfasis en la justicia religiosa. Estos hombres que se consideraban justos, buenos, rectos, era por causa de la observancia seguramente a la ley de Dios, a la palabra de Dios o a sus tradiciones.
¿no? Fuera la obediencia moral, fuera los rituales que ellos hacían, los sacrificios, las fiestas o las tradiciones de los hombres, que eran muy comunes entre los judíos en aquel tiempo. Estos hombres estaban convencidos de que si cumplían todos los requerimientos de la ley o con las tradiciones que los hombres esperaban que ellos cumplieran, ellos podían considerarse a sí mismos como personas rectas, justas delante de Dios. Este era el pensamiento de estas personas. También dice que tenían en poco a los demás, dice, y despreciaban a los demás. Esta palabra no se lo puede traducirse despreciar, también menospreciar o tener en nada. O sea, los demás no tenían valor comparados con ellos que se consideraban justos, ¿no? Los que no cumplían a sus ojos con las tareas religiosas como ellos lo hacían, o no guardaban las tradiciones de los ancianos o de la sociedad como ellos lo consideraban, no eran tan dignos como ellos, no eran tan buenos. Y eso aquí el Señor ya comienza a mostrarnos varias cosas acerca de nosotros, mis hermanos. Este tipo de personas a quienes el Señor se quería dirigir en esta enseñanza, en esta parábola que Él va a entrar ahora, mis hermanos, son personas como nosotros, de carne y hueso, que luchan con el orgullo y con esa tendencia a exaltarse a sí mismo sobre las demás personas. Porque Dios, mis hermanos, quiere que sus hijos, nosotros, no confiemos en nosotros mismos para considerarnos justos, buenos ante nuestros propios ojos. Ni siquiera quiere, mis hermanos, que menospreciemos a uno de los perdidos, aquellos que aún no han recibido o que rechazan la gracia de Dios. Nosotros como cristianos podemos tener la tendencia a creer que somos mejores que el resto de los seres humanos porque no es que yo sí no fui un rebelde, yo sí acepté la gracia de Dios, yo sí soy digno. Podemos tener esa tendencia, mis hermanos. O podemos tender a menospreciar a nuestros otros hermanos en Cristo porque no sirven como nosotros, porque no están en el mismo ministerio que estoy yo, entonces los considero menos importantes, porque sus vidas externamente no parecen tan piadosas como la mía, mi familia se ve mejor que la de él, mi trabajo se ve mejor, todo se ve mejor, entonces empezamos a menospreciar a los otros. Algunos dicen, es que yo soy consentido del Señor. Está bien sentirse amado por Dios. El problema es cuando comenzamos a decir o a pensar, yo soy más favorecido que el resto por mi bondad. Y los demás, ellos no son tan buenos como yo. Dios no los ama tanto. Demasiados en la vida cristiana, mis hermanos, comienzan gozosos por la misericordia y gracia de Dios, pero pronto comenzamos a enorgullecernos y pensamos que las victorias que tenemos en Cristo es por nuestra propia causa y comenzamos a menospreciar a los demás. Muy fácil, mis hermanos, es sacar la vista del dador de la gracia y comenzar a convencernos, como ellos estaban convencidos de que eran ellos. Y podemos comenzar también nosotros a convencernos que es por nosotros mismos, de que somos buenos, que somos justos, que somos morales, y por ello somos más dignos del favor de Dios. Cristo me bendice porque yo soy bueno. Cristo me ama solamente por mi obediencia. Es una tentación, mis hermanos. Pero olvidamos que somos pecadores perdonados. El domingo pasado se me acercó una hermana y me preguntó, ¿es cierto que nosotros somos pecadores o no tenemos que decir que somos pecadores, que somos santos? Porque en algún lugar le habían dicho que somos santos y que no debemos decir que somos pecadores. Entonces hay personas cristianas que creen eso. Yo ya soy santo, yo ya soy bueno. No, yo antes era malo, ahora soy el mejor, el más amado por Dios. Yo ya no vuelvo a cometer errores. Eso puede ser un engaño en nuestras vidas. Solo respondíamos a la hermana que no es así, nosotros seguimos siendo pecadores y solamente por la gracia de Dios podemos andar en victoria en Jesucristo. Podemos andar en su palabra, podemos andar victoriosos en el servicio, en la familia, solamente por la gracia de Dios. No hay ninguna razón en nosotros mismos. Somos santos en posición. Ahora Dios quiere hacernos santos por medio de la santificación progresiva en nuestras vidas. Pero todavía somos pecadores y nunca debemos olvidar, si andamos en santidad, si estamos creciendo en Cristo, es solamente por su gracia. Entonces, mis hermanos, ¿estamos luchando nosotros con el orgullo? ¿Estamos luchando con eso? ¿Hemos comenzado a menospreciar a otros y a creernos mejor? ¿Más santos, más rectos? ¿Pensamos que somos justos en base a nuestras propias obras? Miremos lo que el Señor tiene que enseñarnos acerca al respecto. Ahí el versículo 10. Ahí entramos al segundo punto.
Que al final va a comenzar a mostrarnos cómo son los orgullosos. ¿Cómo son ellos? Los orgullosos ponen su confianza en sí mismos. Versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Que no sabía que eso es publicano. Publicano es un recaudador de impuestos. Entonces el Señor comienza la parábola hablándonos de 2 hombres que subieron al templo a orar, al templo de Jerusalén. Jesús ya estaba cerca de Jerusalén. La gente ahí no iba tanto a la sinagoga, sino al propio templo. Entonces podían identificarse con esto. Tal vez muchos de los que vivían en Perea, cerca de Jerusalén, subían a orar al templo. Entonces todos hombres, había 2 oraciones principales. La oración de las 9 de la mañana y la de las 3 de la tarde, que coincidían con los sacrificios que hacían los judíos, el sacrificio perpetuo, el tamid. Ahora, posiblemente fuera en la mañana, fuera en la tarde, estos hombres subieron a orar. Era una oración pública, donde todo el pueblo subía a orar. Y acordémonos que en aquella época no podían entrar al templo. Había unos atrios que eran para el pueblo de Israel, había unos atrios para los gentiles, había el lugar, el atrio de los levitas, que estaban solo los levitas, estaba el lugar santo, solo podían entrar los sacerdotes, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote. ¿Dónde estaban ellos cuando subieron al templo a orar? En el atrio de Israel, donde podían estar todos los que eran parte de las 12 tribus de Israel, los que ellos que profesaban ser judíos. Dice que uno era fariseo. Los fariseos, ya hemos visto bastante de ellos, para verlo brevemente, eran judíos. Judíos que, mis hermanos, tenían una religión de obras externas, donde saltaban principalmente lo externo, lo que se podía ver. Muchos ya hemos visto como el Señor Jesús los reprende, porque decían ustedes, limpian lo de afuera, pero dejan sucio lo de adentro, ¿no? Por dentro están llenos de avaricia, de rapiña. Jesús decía, limpien lo de afuera, pero ellos tenían un énfasis en lo externo. Mis hermanos, ellos construían su propia justicia en base a sus méritos, en base a lo que ellos guardaban y observaban de la ley. Y no solamente contentos con observar la ley, la tergiversaban añadiendo sus propias tradiciones e interpretaciones de hombres por las cuales Jesús también los reprendía. Entonces llevaban los mandamientos más allá aún de lo que Dios había dicho. Por otro lado tenemos al recaudador de impuestos. Estos eran considerados como traidores. En Argentina dicen vendepatria. Estos eran traidores, era como un espía que espía para otra nación. Ellos servían al Imperio Romano para recaudar los impuestos del pueblo que vivía en toda esta región de Judea y Samaria, donde estaba el pueblo de Dios. Entonces ellos colaboraban con los invasores extranjeros y por eso eran odiados, tenidos aparte, vistos como malhechores, pecadores terribles, que no tenían perdón de Dios, como incrédulos, como gentiles. Además, muchos de ellos se aprovechaban de su posición para sacarle dinero al pueblo. ¿No? Como vamos a ver el caso de Zaqueo más adelante, que iba a pedir perdón, iba a arrepentirse, iba a devolver lo que había robado. Entonces todo esto hacía que todo el pueblo de Israel los despreciara y hasta odiara. No quieren tener nada que ver con uno de estos publicanos recaudadores de impuestos. Todos los 2 personajes que subieron a orar. Y aquí empezamos a ver cómo son estos orgullosos, ¿no? Porque estamos viendo ahora que los orgullosos ponen su confianza en sí mismos. Y lo primero es que ellos se exaltan a sí mismos, al versículo 11. El fariseo, pues, ¿no?, puesto en pie, oraba para sí mismo o consigo mismo de esta manera. En aquel tiempo, mis hermanos, era normal orar de pie. No es que especialmente él oró de pie. Los judíos oran de pie. Los judíos no suelen orar sentados hasta el día de hoy. Tú vas a la sinagoga y ellos oran de pie. Y las oraciones solían ser en voz alta. Pero el Señor nos dice que este hombre oraba para sí de esta manera, o consigo mismo. Entonces muestra que esta actitud de estar en pie era para ser visto. No era para levantarse delante de Dios, era para levantarse a orar consigo mismo. De esta manera el Señor nos muestra que este fariseo no tenía en su corazón el dirigirse a Dios. Él tenía o usaba la oración como un método de exaltación personal para mostrarse a sí mismo delante de los demás. Entonces para él estar de pie no era como un respeto a Dios, sino era como una plataforma para que los demás lo vieran y escucharan su oración, porque las oraciones, como dijimos, eran en voz
alta. El Señor Jesús los había reprendido por estas prácticas que ellos tenían. Ahora, no todos vivían cerca del templo. Jesús ya en Galilea, lejos del templo de Jerusalén, muestra que tenían esta misma práctica aunque estuvieran lejos del templo. Era algo común en ellos. Mateo 6, versículo 5 dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas, ¿no? Porque estaban lejos de Jerusalén, en Galilea, y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres, no para dirigirse a Dios, sino para ser vistos por los hombres. En verdad les digo, ya han recibido su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Que los hombres los vieran, que ellos pudieran exaltarse a sí mismos. Y así este fariseo no tenía una comunión con Dios, apenas con su propio ego, apenas consigo mismo. Y es lo que él quería mostrar. Ahora, cuando nosotros, mis hermanos, hacemos uso de los medios de gracia como como la oración, que Dios nos ha dado para exaltarnos a nosotros mismos, en lugar de para acercarnos a Dios, o para conocerle más, o para servirle mejor, nos estamos comportando como este fariseo. De la misma manera, muchas congregaciones, mis hermanos, han convertido las reuniones del pueblo de Dios en un culto a sí mismo, a la personalidad de sus líderes, a sus propias emociones, a su propia autoexaltación por los dones, sea por las lenguas, sea porque cae el piso, sea porque se revuelca, sea porque hace esto, porque hace lo otro, o porque miren cómo canto, o porque miren cómo predico, o porque miren cómo oro. Nuestro día no es muy diferente, mis hermanos. Muchos, cuando vienen a la reunión del pueblo de Dios, no están buscando tener comunión con Dios, sino que buscan exaltarse a sí mismos. Muchos han convertido el ministerio a Dios en un ministerio donde se sirven a sí mismos y a sus propios intereses. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, hemos convertido la gracia de Dios en una oportunidad para buscar lo nuestro? ¿Cuántas veces lo hemos hecho, tal vez? Y tal vez los hermanos se dan cuenta externamente y dicen: uy, mira cómo el hermano obra, cómo el hermano ora, cómo el hermano sirve, cómo el hermano está siempre dispuesto. Pero muchas veces es un servicio para nuestro propio ego, como el de este fariseo. Y nada, cuando hacemos esas cosas, nada de lo que hacemos honra a Dios. Como Jesús dijo: en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y en vano también honramos a Dios, así poniendo como un servicio a Dios cosas que son solamente para mostrarnos delante de los hombres, mis hermanos. Entonces el orgullo busca exaltarse a sí mismo, pero no solamente eso, el orgulloso se exalta a sí mismo como justo por encima de los demás. Versículo 11, ahí en la mitad dice que esto es lo que él oraba consigo mismo: Dios, te doy gracias, ¿no? ¿Para qué se dirige a Dios? Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros. Aunque dice Dios, te doy gracias, a la verdad es que él estaba hablándose a sí mismo, porque él era su Dios. Él era el bueno, él era el justo. Y él se exaltaba delante del resto. Él estaba diciendo delante de todos los que estaban ahí en la oración. Fue lo que nos dice que estaba el fariseo y el publicano. Pero eso no significa que no hubiera más personas, sino que ellos fueron los personajes principales. Todo el mundo estaba escuchando, todo el que pasara por ahí, todo el que estuviera ahí estaba escuchando a este fariseo diciendo: yo no soy como los demás hombres. Yo no soy como los ladrones, yo no soy como los estafadores, injustos, adúlteros. Muy parecido a las oraciones modernas de los fariseos en Israel. Una de las oraciones que yo aprendí cuando estaba con los judíos se llama Shmona Esre, que es una oración que repiten. Y esta oración dice así: gracias Dios porque me fuiste judío y no gentil, hombre y no mujer, libre y no esclavo. Tremendo, ¿no? Miren ese orgullo ahí, mis hermanos. Entonces, ellos no agradecen a Dios por sus misericordias, por su bondad, sino por su posición supuestamente exaltada que tienen. Entonces, él no agradece, este fariseo aquí no agradece a Dios por sus misericordias. Gracias a Dios porque eres misericordioso. Él tampoco agradece a Dios por su perdón, porque al parecer él no pensaba que tenía pecados ni quitaba perdón. Otros son los pecadores, otros son los que necesitan tu perdón, tu misericordia. No, yo no soy como ellos la necesitan. Yo soy muy bueno, Dios, yo soy muy justo. Pues no agradece a Dios por sus muchas bendiciones inmerecidas, porque él sí se las merece. ¿Por qué? Porque él no es como los demás hombres. Él agradece a Dios porque no es como esos hombres. ¿Y cómo fueron esos hombres? Esos hombres fueron estafadores. Es un adjetivo que podríamos traducir como
como se traduce en la Reina Valera, ladrón o avaro, estafador, rapaz, alguien que es amante de lo ajeno, alguien que toma ventaja de los otros. No, yo no soy ese. Otros son ladrones, otros roban, yo no. Otros son injustos, que no practican la justicia, que son deshonestos, malvados. Otros lo son. No, yo practico la justicia, pensaba este fariseo. O adúltero, uno que comete adulterio, ¿no? En este caso la palabra es bien específica, uno que traiciona, en este caso a su esposa o a su cónyuge en la relación sagrada del matrimonio, ¿no? Sea en su corazón, como el Señor Jesús, sea con sus ojos o sea de hecho. Él a veces pensaba que porque nunca había cometido adulterio de manera física, él no era un adúltero. Ahora Jesús muestra en el Sermón del Monte que Dios también toma en cuenta el corazón. Que el que ve con sus ojos para codiciar a una mujer o un hombre, que no es su esposo o su esposa, comete adulterio en su corazón. Ahora este hombre, podemos decir que era un estafador, era un ladrón, estaba robando la gloria a Dios porque se estaba exaltando a sí mismo. Este hombre era injusto porque no daba la gloria a Dios, sino que se daba gloria a sí mismo. Y este hombre era un adúltero porque era un idólatra. Y la idolatría es adulterio para Dios también. Este hombre era todo lo que él culpaba a otros de ser. Sin embargo, él no veía el problema en él. El problema estaba en los demás hombres. Y por si fuera poco, mira de reojo a uno que está cerca suyo. No dice, ni aun como este recaudador de impuestos, ¿no? Ahí le alcanzó también para mirar a su alrededor a los hombres y como ese recaudador de impuestos. Como diciendo, como ese traidor. No fue como ese traidor, ese sí fue un estafador, ese sí es un injusto, yo no. Entonces este hombre se veía tan justo a sus propios ojos que estaba por encima de todos los pecadores. Era el más bueno de todos los hombres y no reconocía sus propios pecados. Estaba en un engaño como el que habla 1 Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Parece que este fariseo no conocía la palabra de Dios. Que la palabra de Dios muestra que todo hombre es pecador. Que todo hombre ofende a Dios muchas veces. Parece que no conocía los mandamientos. Parece que él externamente veía la ley de Dios y él veía que cumplía todo externamente. Entonces se consideraba justo. Pero ¿qué dice ahí 1 Juan 1:10? Que si hacemos eso, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. La palabra de Dios no estaba en este fariseo. Y aún así, él se consideraba justo y mejor que los demás. Este hombre estaba engañado, mis hermanos, por su propio corazón. Ahora, el orgullo, mis hermanos, tiende a minimizar las falencias propias y a engrandecer la de los demás. Y así se pone en alto uno mismo ante sus propios ojos, por encima del resto. Es común encontrar, por ejemplo, en la calle, cuando tú preguntas a la gente, todo el mundo está convencido de su propia bondad, ¿no? El presidente es el malo, los policías son los malos, los ladrones que viven allá en la montaña, ellos son los malos. Todo el resto somos buena gente. Todo el resto somos gente de bien. ¿No? Que yo escucho que hay gente de bien en Colombia, yo digo, ¿de quién están hablando si todos somos pecadores? No hay gente de bien, hay gente de mal. Y hay gente de mal perdonada por Dios, por su misericordia, por su gracia. Y hay gente de mal que insiste en rechazar la gracia de Dios. Pero no hay gente buena. No hay gente justa, ni aun uno, dice la Biblia. Pero si nos comparamos con la palabra, claro, ahí nos damos cuenta de nuestros problemas. El problema es que nosotros no solemos compararnos con la palabra de Dios, solemos compararnos con el prójimo. Entonces, claro, si uno se compara con el prójimo, yo soy bondadoso comparado con los demás. Yo sí soy una buena persona. Si me comparo con Hitler, si me comparo con los guerrilleros que están en la selva, yo soy demasiado bueno. Si me comparo con un ladrón, con un asesino, yo fui lo mejor que hay. Pero si nos comparamos con Cristo, pero no solemos hacer eso, mis hermanos. Solemos pensar, a mis propios ojos yo soy un buen padre, a mis propios ojos yo soy un buen trabajador, soy un hombre honesto. No soy tan malo como los demás, a mis propios ojos. Y nosotros también estamos, mis hermanos, por eso expuestos a este tipo de hipocresía. Juzgamos duramente el pecado de los demás y somos muy blandos con nosotros. Nuestros pecados son pequeños. A veces nosotros vemos al que peca y ahí lo condenamos. Y a veces tenemos el mismo pecado que estamos condenando en el otro. Pero no, es que Dios me ama, Dios me perdona y el prójimo no. Es como que Dios lo tiene, ellos están en otra categoría inferior
a nosotros, mis hermanos. Tenemos que tener cuidado con eso. Cuando no somos capaces de reconocer nuestros pecados, pero denunciamos lo de los demás. Ese problema no es que minimizamos, sino que somos incapaces de reconocer los nuestros y somos rápidos para juzgar a los otros. Cuando hacemos lo mismo que condenamos en otros, nos convertimos en hipócritas. Cuando pensamos que somos salvos porque somos mejor que el resto de los hombres. A mí Dios me escogió porque yo soy bueno. A mí Dios me salvó porque yo soy bueno. A mí Dios me ama porque a los otros no. A mí Dios me salvó. Aunque estamos aquí, Dios nos salvó porque nosotros sí. Y eso puede ser muy engañoso, hermano. Podemos llegar a pensar que los cristianos somos un grupo selecto de personas dignas del amor de Dios más que todos los hombres. Pero cuando nosotros leemos allá en Juan, en Mateo capítulo 5, Jesús dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Dios no muestra ningún favoritismo, hermanos. El evangelio es predicado para todas las personas. Entonces, y la gracia de Dios es para todas las personas. Pero mis hermanos, aún la gracia de haber creído es algo que viene de Dios. Porque mis hermanos, ¿quién mandó a predicar el evangelio? Dios. ¿Quién murió en la cruz? Jesús. O sea que la fe y el evangelio por el cual somos salvos no sería posible sin la obra de Dios. Y nosotros nos jactamos de eso. Y pensamos que somos más buenos que otros. Y todo es pura gracia de Dios. Nada que nosotros nos mereciéramos, nada que hubiéramos hecho diferente a los demás pecadores. Fue Dios el que vino a hacer algo y no fuimos nosotros. Pero uno de los principales peligros de la religión, mis hermanos, es que hace que los hombres se sientan mejor consigo mismos, más buenos, más justos, más rectos, más morales, con referencia a sus semejantes. Entonces la religión, las prácticas del hombre, las obras que podemos hacer, son bastante engañosas. Y esto nos lleva al siguiente subpunto. El orgulloso confía en sus propias obras. ¿No? Dice ahí versículo 12. O sea, no solamente se veía como mejor de los demás, él también mira sus obras como obras magnas, dignas de la justicia de Dios. Dice, yo ayuno 2 veces por semana, ¿no? Y también doy el diezmo de todo lo que gano. Todos los judíos tenían como mandamiento, mis hermanos, que tengamos expreso en la Biblia y en el libro de Levíticos, ayunar solamente en el día de la expiación. Decía, en ese día afligiréis vuestras almas. Y los judíos ayunaban en el día de la expiación. Ya viene ahora en octubre, en estos días viene el día de la expiación en Israel. El día en que el sumo sacerdote sacrificaba un animal y entraba al lugar santísimo con la sangre de la expiación para rociarla en el propiciatorio. Y obtener la expiación del perdón de los pecados para el pueblo. Pero no, este fariseo, mis hermanos, no era como los demás judíos. Este fariseo no ayunaba una vez al año, ni ayunaba solamente en los otros ayunos que luego el pueblo judío fue adoptando, como la destrucción del templo, el ayuno de Esther, o otros ayunos que hacían los judíos. No, él ayunaba 2 veces a la semana. Decía, no, yo no me conformo con algunos días, Dios, yo ayuno, yo me sacrifico más que el resto, yo aflijo mi alma, Señor. Entonces este fariseo ponía énfasis en esta obra que le hacía, es que yo me privo, Dios. Pero este fariseo, mis hermanos, ayunaba muchas veces más que los demás judíos, pero aún más que otros fariseos al parecer. O los fariseos tenían esta práctica de ayunar varias veces a la semana. El problema es que él usaba este ayuno para su propia exaltación, mis hermanos. Dice en Mateo 6:16 que Jesús condenaba esto que los fariseos solían hacer. Dice, cuando ayunéis, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando. O sea que los fariseos tenían la práctica de mostrar a los hombres que ayunaban, y este estaba haciéndolo aquí en la oración. Tal vez la demás gente que vino ahí a orar no sabía que este hombre ayunaba, ahora todo el mundo lo sabía. Entonces él ayunaba para luego poder presumir delante de los demás, yo ayuno 2 veces a la semana, que todo el mundo lo sepa. Algo contrario a lo que Jesús enseñó. Jesús enseñó, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Lo que Jesús proponía algo bien diferente, pero era contrario a lo que estos hombres hacían. Y además este hombre añade a sus obras, doy el diezmo de todo lo que gano. En la ley no se mandaba a dar diezmos de todo lo que uno gana, sino de todo lo que producía su campo o la cría de sus ovejas, de su ganado.
Eso era el diezmo, de sus granos, de su aceite, de su pan, de lo que producía el campo y lo que producían sus animales. Pero él no, él iba más allá, él también diezmaba aún de lo que ganaba, aún del dinero. El dinero era para ofrendas, pero no, él también diezmaba aún eso. Como Jesús decía, ustedes diezman el eneldo, el comino, las hortalizas, ustedes diezman de todo, pero ustedes dejan lo más importante, la ley. Entonces ellos tenían una exaltación de lo externo que los hombres podían ver. No, acordémonos que ellos tenían la práctica de cuando ofrendaban, poner bastante para que sonara ahí el lugar donde ponían las ofrendas. Y todo el mundo escuchara el sonido. Uy, este dio mucho. No como la viuda que apenas dio un poquito y todo el mundo se enteró porque sonaba. No, este traía todo el diezmo. Miren, no, es que para que suene bien, el 10%. Y ahí sonaban las monedas de este hombre. Todo lo que él hacía era para enaltecerse a sí mismo. Toda su confianza de ser un hombre justo estaban puestas sobre sus propias obras, que lo hacían supuestamente merecedor del favor divino. Mira, yo no fui como Dios, yo practico buenas obras, yo ayuno, yo doy, yo te doy, ¿no? Como si me pudiera comprarse el favor de Dios. Él prácticamente pensaba, a mí tienen que hacerme un monumento, ¿no? Entonces nosotros, mis hermanos, somos así a veces. Alardeamos de lo que hacemos para Dios, nos podemos hablar mucho, tocamos trompeta delante de nosotros o ponemos nuestra confianza en eso que estamos haciendo. El orgullo, mis hermanos, piensa que es justo porque hace cosas buenas, ¿no? Que es digno. Y es interesante, mis hermanos, que este fariseo no oró por el bien de nadie. No estaba orando por los hombres para que sean salvos. No estaba orando para que el pueblo de Israel sea liberado de la opresión de los romanos. No estaba orando para que más judíos se volvieran en arrepentimiento a Dios. Mis hermanos, ni entre sus obras tampoco se hallaba algo que beneficiara a otro. Todo era para enaltecerse a sí mismo. Todo era enfocado en su propia persona, como también podemos hacerlo nosotros muchas veces. Pero al contrario, mis hermanos, vamos a ver ahora que los humildes depositan su confianza en Dios. El orgulloso deposita su confianza en sí mismo, ¿no? Se exalta a sí mismo, él busca lo suyo, él se exalta por sus obras, se exalta por encima de los demás. Pero los humildes confían en Dios. Versículo 13. Pero el recaudador de impuestos, ¿no? Un pero, un contraste. Puesto en pie, a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, el pecador. Lo que vemos aquí primeramente, que el humilde reconoce su condición delante de Dios. Lo contrario, este recaudador de impuestos que no reconoció su pecado, no reconoció su necesidad. El recaudador de impuestos de pie, a cierta distancia. No se acercó al templo tal vez tanto como el fariseo. Pero aquí no es tanto con referencia al templo, sino con referencia al fariseo. Él estaba a una distancia del fariseo. Él ni siquiera se consideraba digno. Tal vez él pensaba por lo externo y por cómo oraba este hombre. No, este hombre es un santo. Yo fui terrible pecador. Yo ni siquiera puedo estar cerca de ese fariseo. O sea, él mostró una actitud muy diferente a este fariseo que se miraba por encima de los hombres. Este publicano, este recaudador de impuestos se miraba inferior a los demás. Decía, yo no puedo acercarme tanto como los otros a Dios. Yo estoy aquí, yo ni siquiera debo estar en medio de la congregación. Yo fui considerado un traidor, él estaba lejos. Él no quería ni siquiera ser visto de que él estaba ahí en el templo orando. Ni siquiera vino a ser visto por los hombres. Él vino a buscar a Dios. Entonces no le interesaba ese fariseo lo que los otros pensaran. Él quería buscar de Dios. Entonces este hombre no ostentaba una posición, no buscaba ser visto. Él se levantó para honrar a Dios, para buscar a Dios. Se consideraba indigno, mis hermanos, comparados con otros. Él tenía la actitud como la que tuvo Isaías en el capítulo 6 de Isaías, que cuando vio la gloria de Dios, vio los serafines que decían uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Cuando Isaías tuvo esta visión gloriosa de Dios y de su santidad, él también tuvo una visión de su necesidad, de su pecado, de su maldad. En el versículo 5 dice: ay de mí, porque estoy perdido, pues soy hombre de labios inmundos. ¿Ven? Él vio, estoy perdido, estoy en la presencia de Dios. ¿Usted vio al fariseo compungirse por estar en la presencia de Dios? No. Isaías, sabiendo que está en la presencia de Dios, dijo: estoy perdido, porque estoy delante de un Dios que es santo, 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 y yo soy inmundo, de labios inmundos, en medio de un pueblo
el aviso inmundo, hacia allá no se miró por encima de los demás. Yo soy otro pecador más en medio de un pueblo de pecadores. Porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Él pensaba, voy a morir. Yo no soy digno de estar aquí en la presencia de Dios. Y el recaudador de impuestos reconocía, este es el templo de Dios. Ahí está el Dios que es santo, santo, santo. ¿Yo cómo me voy a acercar? Yo antes debo orar a Él, debo alabar su nombre, debo darle gracias, debo reconocer mi condición. Mira, ni siquiera se atrevía a alzar los ojos. No estaba mirando a nadie. No, el fariseo mirando, yo no soy como el resto de los hombres. Este publicano ni siquiera levantaba sus ojos. Él estaba enfocado en lo que vino a orar a Dios y ni siquiera se creía digno de mirar al cielo. Él veía el peso de su pecado, de su necesidad, de su condición, mis hermanos. Entonces él tenía una actitud humilde, diferente a la altiva que tenía este fariseo. Ahora es triste, mis hermanos, que muchas veces nosotros podemos también tener una actitud arrogante y orar a Dios de cualquier manera. Somos hijos, somos santos de Dios, pero nunca en virtud nuestra, mis hermanos. Nadie aquí se ganó el puesto de ser hijo de Dios. El único que es hijo de Dios innato, por naturaleza divina, es el Señor Jesucristo. Nadie más. Nadie aquí se ganó ese derecho. Nadie aquí lo tuvo por algún mérito. Nadie aquí se puede acercar a Dios porque es justo naturalmente. No, todo lo contrario, mis hermanos. Es en virtud de quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros. No es nada que nosotros hayamos podido ganar. Fue Dios el que nos redimió, fue Dios el que nos perdonó, fue Dios el que nos acercó a Él. Entonces, llámate una actitud humilde, mis hermanos. Por eso el humilde se humilla y confía en Dios. Versículo 13, ahí en la mitad. No podía alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, el pecador. Entonces se golpeaba el pecho. Esto muestra una actitud de dolor, una actitud de arrepentimiento por el pecado, de humillación. No se consideraba justo, sino transgresor. Y le dolía mucho lo que él había hecho. Dice, yo he pecado, confieso mi culpa. Él reconocía lo que había hecho, como el salmista David en el Salmo 51, que decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, levántame por completo de mi maldad, lávame y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De esta manera que tú seas justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Dios, sé propicio a mi pecador. Era un clamor por perdón, como el que leíamos ahora. Era un clamor por reconciliación, un clamor para que Dios lo perdonara a él. Porque él dice, sé propicio. Que es esa palabra propicio, algunos traducen como misericordia, pero propicio es más propicia esa palabra para traducirlo. De aquí viene la palabra propiciación, se refiere a un sacrificio para expiar el pecado y ser librado de la ira de Dios, que es justa por el pecado cometido. Entonces le está diciendo, Dios, haz propiciación por mí. Ese verbo está en pasivo, él no podía hacer propiciación por sí mismo. Dice, Dios, tú hazme propicio, tú haz el sacrificio, tú expía mis pecados, tú, Señor, por mí. Entonces él veía sus obras, mis hermanos, y él veía sus obras insuficientes como algo que él pudiera hacer para que Dios lo perdonara, para que fuera borrado su pecado. Ninguna bondad en él podía hacer que Dios lo perdonara. Entonces no tenía ninguna justicia para sí mismo. Él estaba poniendo su confianza no en sí mismo, sino en Dios. Haz tu propiciación por mí. Límpiame tú de mis pecados. Expía tú mi pecado. Él reconocía su incapacidad. Él reconocía que no había nada que hacer, mis hermanos. Así como nosotros tuvimos que hacerlo cuando creímos, ¿no? Cuando vimos a Jesucristo en la cruz por la fe, vimos, yo no hice nada, Él hizo todo por mí. Dios puso el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo puso Dios. Dios hizo propiciación por nuestros pecados. Dios puso el sacrificio. Es lo que está diciendo este publicano. Señor, tú pones el sacrificio por mí. ¿Yo qué puedo sacrificar para que tú me perdones? Esa es la actitud de alguien que se reconcilia con Dios. Señor, no hay nada que yo pueda hacer, ninguna de mis obras alcanza
no soy bueno, soy un pecador, Señor, perdóname. Señor, sálvame. Esa es la fe que se le pide al pecador para el perdón de sus pecados. Él no dice gracias. Gracias porque no fui tan ladrón y tan traidor a la patria como otros recaudadores de impuestos, ¿no? Él dice a mí, el pecador. Es una lástima que la mayoría de las traducciones no traduce el artículo. Hay un artículo definido ahí. Él no dice soy un pecador más. Dice yo soy el pecador. Como el gran pecador. Como un tremendo pecador. No se vio a sí mismo como uno más justo que otros. Ni siquiera de la misma condición que los otros pecadores. Sino que se consideraba como uno de los más terribles pecadores que había, sino como el peor pecador. Él decía, yo he traicionado, tal vez él pensaba, he traicionado a mi país, he colaborado con los romanos, he dejado tu ley, he hecho tanto contra ti, Señor, yo soy peor que todo, soy peor tal vez que ese fariseo que está ahí orando. Él reconocía, yo soy el pecador, mis hermanos. Puso su confianza en Dios como lo hizo el apóstol Pablo. En 1 Timoteo 1:15 dice algo muy parecido al apóstol Pablo. Palabra y fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Pablo está diciendo, yo fui el más grande pecador, igual que este publicano. A veces, mis hermanos, nosotros reconocemos que somos pecadores, pero es que hay otros peores que yo. Hay otro más malo que yo. Yo soy malo, sí, pero tampoco tanto, ¿no? Otra vez, porque nos comparamos con nosotros mismos, con otras personas. Pero cuando nos comparamos con Dios es como Isaías, voy a morir. Él dijo, otros deberían morir, dijo, yo voy a morir. Y Pablo decía, yo soy el más grande pecador. Y este hombre decía, yo soy el pecador. No los demás, yo soy el pecador. Mi hermano, nosotros éramos esos pecadores y nosotros somos pecadores. Y cuando vemos nuestro pecado no tenemos que pensar en el pecado de otro. Yo soy el pecador. Porque Jesús no murió simplemente por los pecadores como un montón y ya. Él murió por cada uno de nosotros específicamente también. Por tu pecado, por mi pecado específico. Por este pecador. Entonces, yo soy el pecador, tú eres el pecador. Por el cual Dios entregó a su Hijo. Por el cual el Hijo de Dios tuvo que morir en la cruz bajo la ira de Dios. No es una masa, hermanos. Sí, aquí hay una congregación de redimidos, pero Jesús murió por cada uno en particular, por cada pecador. Entonces cada uno puede decir, yo soy el pecador. Yo soy el que necesita el perdón de Dios, la expiación de los pecados. Ahora, eso tiene una consecuencia, dice el Señor Jesús. Él hace una declaración final, versículo 14. ¿No? ¿Qué pasó con estos hombres que subieron a orar? ¿Cuál es la conclusión que nos da el Señor Jesús? Versículo 14. Les digo que en paréntesis ponga ahí, el recaudador de impuestos, ese es este descendió a su casa justificado. Pero ¿quién es aquel? El fariseo. Aquel no. Entonces, el recaudador de impuestos, no el fariseo que oraba consigo mismo y que confiaba en su propia justicia. Él no. El que descendió fue este recaudador de impuestos a su casa, dice justificado. ¿Qué es justificado? Declarado justo por Dios. Él no se declaró justo. Él se declaró pecador, reconoció su necesidad, reconoció que solo Dios podía limpiarlo, librarlo de su pecado, hacer expiación por él, apaciguar la ira que merecían sus transgresiones. ¿Qué recibió él por poner su fe en Dios, su confianza en Dios? La justificación de sus pecados. Él fue declarado justo. Él no se declaró justo, sino que Dios lo declaró justo a él. Sus pecados fueron perdonados y no los del fariseo. El fariseo ni siquiera reconoció sus pecados. Él se declaró justo y siguió en su pecado de orgullo. El otro se declaró culpable y Dios lo declaró justo. Y eso es lo que pasa cuando nosotros ponemos la fe en Cristo. Cuando ponemos la fe en Cristo, nosotros decimos que nos arrepentimos. ¿Qué estamos diciendo cuando nos arrepentimos? Estamos reconociendo, yo soy el pecador, yo soy un transgresor de la palabra de Dios, merezco el juicio de Dios. O sea que nosotros admitimos nuestra culpa y ponemos nuestra fe en Cristo, en su propiciación. ¿Qué hace Dios? Lo mismo que hizo con este hombre, nos declara justos. Fue una declaración, no es que seamos justos, somos pecadores, declarados justos por gracia.
Porque es Cristo el que limpia a los pecadores que reconocen su pecado y ponen su fe en Él. En 1 Juan 1:9, porque no solamente es cuando creímos, también es ahora, mis hermanos. 1 Juan 1:9, esto ya es para cristianos. Si confesamos nuestros pecados, ¿quiénes? Los cristianos. Seguimos siendo, como decíamos antes, pecadores. Él es fiel y justo. ¿Quién es fiel? Él. ¿Quién es justo? No nosotros. Por eso hoy venimos a confesar los pecados. Porque Él sigue siendo el justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Hay uno solo que es justo y que limpia a los pecadores y que es fiel a su pacto por el cual nos ha salvado en Jesucristo. Dios, solamente Él, no hay más justo. Y Jesucristo el justo es el que nos limpia por su sangre, por su justicia de todo pecado, mis hermanos. Ahora, después de este final, aquí está esta declaración que hace el Señor. Y aquí vemos que Dios, Él hace una declaración que Él va a humillar a los orgullosos y exaltará a los humildes. Dice ahí en la mitad del versículo 14, porque todo el que se enaltece o se exalta a sí mismo, ese énfasis está en el griego ahí, a sí mismo, o sea, que se exalta a sí mismo será humillado. Pero el que se humilla a sí mismo será exaltado. Entonces, el que se exalta a sí mismo, el que se pone, mis hermanos, ¿qué es que se exalta a sí mismo? El que se pone a sí mismo en primer lugar, como este fariseo. El que pone sus obras, sus méritos, sus logros como algo en que apoyarse o exaltarse para con Dios. Ese va a ser humillado. El que confía en sí mismo y se ve a sus propios ojos como justo, más justo que los demás, un día va a ver su triste realidad, que será humillado. El verbo, mis hermanos, aquí está en futuro. Será humillado. Podría referirse al tiempo cercano, mis hermanos, por ejemplo, el tiempo en que vivimos. Muchos que tienen una fachada religiosa ahora, tal vez obras externas en las cuales confían, pero no tienen una realidad interna, una transformación, un nuevo nacimiento. O cristianos que no tienen una realidad espiritual, porque no la han cultivado en los medios de gracia que ha dado el Señor. En algún momento termina siendo expuestos. ¿Expuestos por quién? Por Dios. Su pecado sale a la luz. En estos días ha sido muy triste ver tantos siervos de Dios saliendo sus pecados a luz. Hay uno que es muy famoso que todo el mundo ha escuchado, pero hay varios, incluso algunos suicidios también. Es triste, mis hermanos, que cuando hay una falsa justicia, una falsa confianza en uno mismo, mis hermanos, todo lo que proyectamos es mentira. Fue una fachada. Pero, mis hermanos, Dios por amor, en el tiempo presente tira abajo esas fachadas que nosotros levantamos. Saca a luz nuestra hipocresía. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. Para que dejemos de confiar en nosotros y pongamos nuestra confianza en Él. Muchos no están dispuestos a confesar sus pecados porque tienen miedo de las consecuencias. Pero tienen más miedo de las consecuencias porque aman la imagen que han construido y no son capaces de humillarse delante de Dios, mis hermanos. Eso es muy triste. Cuando sus pecados salen a luz, Dios los expone. O las malas motivaciones de su servicio, en algún momento también son expuestas. O su hipocresía, en algún momento se hace evidente a todos. Por eso tenemos que tener cuidado, mis hermanos, con vivir vida llena de falsedad, que no descansan en la obra de Dios. Que aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Porque si nosotros nos promovemos a nosotros mismos, nos exaltamos a nosotros mismos, lo que hacemos para Dios, en algún momento Dios va a tener que humillarnos. Pero también podemos también tomarlo como referencia a un futuro más lejano, mis hermanos, cuando el Señor regrese. Cuando el Señor regrese, no solamente los cristianos, todos los hombres, los que no confían en Jesucristo, su falsa religión y su falsa justicia va a ser expuesta. ¿No? Muchos hombres, mis hermanos, van a venir delante de Dios seguramente a querer decir en el juicio final: Señor, pero mira todo lo que yo he hecho, como en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás les conocí, apártense de mí los que practican iniquidad.
O sea, en aquel día la falsa religión, esa confianza en las obras, esa confianza en la propia bondad, esa confianza en la propia justicia, se va a caer y va a ser expuesta como lo que realmente es: iniquidad, maldad. Dios va a mostrar lo que había en el corazón. Dios va a sacar a luz los secretos de los hombres. Que ellos confiaban en sí mismos, que ellos se promovían a sí mismos, se saltaban a sí mismos y no estaban haciendo su voluntad. Ahí les va a decir: apártense de mí. O sea, van a ser humillados antes de ser condenados. Pero no fueron los incrédulos, también los cristianos que viven una falsa espiritualidad, una falsa vida con Dios delante de los demás. En el tribunal de Cristo, la hipocresía y los pecados ocultos, porque si los confesamos ahora, si ahora nos arrepentimos, si ahora nos humillamos, eso no va a pasar. Pero si no nos humillamos, hermano, porque amamos más nuestra imagen que lo que amamos a Dios. Amamos más lo que proyectamos a los demás. Entonces nuestra hipocresía y nuestros pecados ocultos serán expuestos. Piensen en Rabbi Zacarías. Él se murió, pero igual fue expuesto después de muerto. Uno no se va a librar. No se libra, hermanos. Será expuesto por el Señor. Pero el que se exalta a sí mismo será humillado. Pero el que se humille a sí mismo será exaltado. ¿Qué es el que se humille? El que reconoce, como este publicano, el que reconoce su condición, que reconoce los pecados con los que lucha, sus problemas, el que es capaz de buscar ayuda de otros. Hermano, yo tengo esta lucha. Hermana, necesito una consejería, las mujeres, ¿no? Con las hermanas. Hermanos, tengo este pecado y yo no quiero seguir en él. El que reconoce su condición, el que confiesa sus pecados y se aparte de ellos, dice la Biblia, recibirá misericordia. Mas el que los oculta no prosperará. Es el que los confiesa, el que busca ayuda de Dios, el que ora, busca en su palabra, se humilla, ayuda no para ser visto por los hombres, sino para buscar la presencia de Dios. El que sirve a Dios por amor, por agradecimiento y no para promoverse delante de los hombres. El que confía en la gracia de Dios para ser ayudado por él y por otros. El que cuando es confrontado, en lugar de justificarse, porque nosotros tendemos mucho a justificarnos, el que se justifica será humillado, hermano. ¿Qué es justificarse? Sí, yo hice eso, pero es que esto, ¿no? Siempre queremos encontrar es que yo no fui tan malo. Si me encontré algún pecado, hermano, yo tengo una excusa. Así somos muchas veces. No, pero el que se humilla es el que no se justifica a sí mismo, sino que deja que Dios sea el que lo justifique y confiesa su pecado. Dice, el que acepta la disciplina también, ¿no? Nosotros hemos visto muchos hermanos encontrados en pecado, que cuando son confrontados se humillan y aceptan la disciplina de Dios en la iglesia. Y al tiempo, ¿saben qué es lo que vemos? Dios enalteciéndolos, Dios levantándolos, Dios poniéndolos a servir, Dios restaurando sus vidas. El que se humilla será exaltado en el tiempo presente. No piensen en el futuro tan lejano. Pero mis hermanos, también podemos decirlo para el pecador, para el que no conoce a Cristo. El hombre que renuncia a confiar en sí mismo, a justificarse por sus propias obras y ponga su confianza en Dios, en el Evangelio, ese será justificado y hecho hijo de Dios. Entonces, si alguno que nos escucha, sea por la transmisión, confía en sí mismo, deje de hacerlo, porque serás humillado, serás condenado el día del juicio. Las obras ocultas de tu corazón serán expuestas, pero si te humillas y pones tu fe en el Señor y reconoces que tú no puedes salvarte, que solo eres el único salvador de los hombres, entonces serás exaltado, porque Él te va a declarar justo y te hará su hijo. Pero aquellos que hemos sido justificados, hermanos, dice en 2 Corintios 10, versículo 17, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Esa es la única faltación que vemos en el Señor, mis hermanos. Porque dice el versículo 18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. Ese no va a ser exaltado. Ese no va a recibir ningún reconocimiento. Ese va a ser humillado. Sino aquel a quien Dios alaba. Nosotros debemos ir como actitud, mis hermanos, como cristianos, el dejar que sea el Dios el que nos alabe. Dios el que nos exalte y no promovernos a nosotros mismos. Tenemos que dar gracias a Dios, mis hermanos, por su salvación,
porque la salvación es del Señor. Tenemos que dar gracias a Dios por su perdón, porque fue el que nos perdonó. Nosotros no nos ganamos su perdón. Entonces, si tenemos que gloriarnos en la salvación de Dios, suya es la gloria. Si tenemos que gloriarnos en el perdón, suyo es el perdón. Si vemos el obrar de Dios en nuestras familias, por estar obedeciendo su palabra, es su gracia obrando en nuestras familias. Si vemos la gracia de Dios en nuestros trabajos o en el servicio que hacemos en la iglesia para Él, es su gracia, como decía el apóstol Pablo, no yo, sino su gracia en mí. Cuando él hablaba que había servido más que muchos otros. Nosotros, mis hermanos, nada de lo que tenemos en Cristo es por nosotros mismos, todo es recibido. Por eso la gloria es para Dios. La capacidad para dar fruto, dijo el Señor Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Permaneced en mí para que llevéis mucho fruto. Hermano, lo que veas en tu vida, lo que veas en tu carácter, lo que veas en tu servicio, es la obra de Dios y a Él sea la gloria y a nadie más. Si te vas a gloriar, di, gracias Dios porque tú has hecho esta obra en mi vida. Gracias a Dios, hermano, porque Dios está obrando en mi familia. Gracias a Dios, hermano, porque Dios está usándome para traer a los perdidos. Es Dios salvando a los pecadores. No somos nosotros. Como también dice 1 Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿No? ¿Qué es eso, mi hermano? Es reconocer que hay situaciones que nos sobrepasan y tenemos que dejar que Dios actúe en vez de pensar que yo fui la solución. Y cuando hacemos eso, ¿qué va a pasar? Para que Él les exalte cuando fuera tiempo. Nuestra exaltación viene de Dios y no de nosotros mismos. En ocasiones en el presente vamos a recibir eso de parte de Dios. Otros cuando Dios regrese, mis hermanos. Todos los que caminen en humildad delante de Él serán exaltados a su regreso. Todos. Él va a decirles, siervo fiel. Hoy la Biblia nos dice, como leí hace poco, siervos inútiles. Pero el que nos ha llamado siervos inútiles porque hicimos lo que teníamos que hacer, un día, si nos humillamos y servimos, haciendo lo que nos mandó a hacer, va a decir, bien hecho siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahí vendrá la exaltación de parte del Señor. Entonces, ya para concluir, mis hermanos, hoy hemos aprendido que la verdadera justicia no reside en nosotros, sino que viene de Dios, para que seamos humildes y no altivos. Tenemos que aprender que eso viene de Él, que Dios quiere tratar con nuestro orgullo, porque los orgullosos ponen su confianza en sí mismos, se exaltan a sí mismos, se miran por encima de los demás y miran sus obras como suficientes para justificarse delante de Dios. Mientras que los humildes depositan su confianza en Dios, reconociendo su condición y reconociendo lo que Dios hace por ellos, que solo Dios puede justificarlos. Dios va a humillar a los orgullosos y Dios va a exaltar a los humildes. Y de todo esto que hemos visto hoy, tenemos el ejemplo en nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Siendo Dios, mis hermanos, el Señor Jesucristo no fue presuntuoso. No buscó nacer en la mejor casa, haber nacido hijo del emperador, del emperador de Roma, el hombre más poderoso de la época. No, Jesús fue humilde en un pesebre. No buscó ser tampoco el carpintero más rico, el hombre más reconocido. No buscó la mejor ropa. No buscó la mejor comida. No buscó los primeros asientos. No buscó que los hombres conocieran quién era. Antes le callaba la boca a los demonios para que no revelaran que era el Hijo del Dios viviente. No siendo Dios, Él dijo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Se hizo siervo. Siendo verdaderamente justo, vivió en medio de los pecadores sin despreciarlos. Sin despreciar a los pecadores, Jesús moró en medio de ellos. Él vino a dar su vida en rescate por ellos, en vez de venir a juzgarlos, ¿no? Dios no envió a su Hijo al mundo a juzgar al mundo, a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por Él. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Él amó a los pecadores, comió con los pecadores, vivió con los pecadores, durmió con ellos, los soportó a los pecadores. Y en la cruz, mis hermanos, no confió en sí mismo, sino que exclamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él dijo, yo confío en ti, Padre. No confío en mí, confío en ti. Como dice el Salmo, tú no permitirás que tu santo experimente la corrupción ni abandonarás a tu ungido en el Seol. Tenía su confianza en el Padre. Entonces todo esto nos muestra cómo el Señor Jesús, mi hermano, fue un hombre humilde. Él dijo, aprended de mí que soy humilde y manso de corazón. Debemos aprender del Señor Jesús, el hombre más humilde que ha pisado este mundo, el Hijo de Dios.
mis hermanos. Entonces podemos preguntarnos, ¿quién aquí de todos nosotros es más justo que el Señor? Ninguno, mis hermanos. El único digno de ser exaltado es Él, porque Él se humilló. El Padre lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que sobre todo nombre. Jesús nos dejó el camino que tenemos que seguir nosotros, mis hermanos. Humillarnos, servir, ser humildes, confiar en el Señor y también seremos exaltados. Unas aplicaciones finales, mis hermanos. Tenemos que nosotros, mis hermanos, la humildad no es algo natural en nosotros. No nos nace. La humildad es una obra de Dios en nuestros corazones, que necesita ser cultivada por su gracia, mis hermanos. Tenemos que tener un concepto adecuado de nosotros mismos. Es algo que tenemos que cultivarlo. En Romanos 12:3 dice, porque en virtud de la gracia que nos ha sido dada, él dice, la gracia nos ha sido dada. Entonces está diciendo, tenemos que reconocer que la gracia viene de Dios. Digo a cada uno de ustedes que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, con cordura, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Entonces, ¿qué hace Pablo? Dice, hermanos, acuérdense, nosotros recibimos fue la gracia de parte de Dios, así que ninguno se exalte a sí mismo sobre los demás. Porque si alguno tiene más, o alguno tiene menos, o tiene este don, o tiene el otro, es por la gracia de Dios. Tenemos, mis hermanos, que cultivar, por eso, un entendimiento correcto acerca de nosotros en Cristo. Todo lo que tenemos en Cristo es por la gracia de Dios. También en Filipenses 2:3, Pablo dice a la iglesia, a los hermanos en Filipos que estaban luchando entre ellos, muchos de ellos les dice, nada hagan por egoísmo. Cultivar la humildad, lo contrario al egoísmo, o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. O sea, no solamente digo tener un entendimiento correcto acerca de mí, de mi persona en la gracia de Dios, sino también acerca de los demás. Y para tener un concepto más alto de los demás que de mí mismo, tengo que luchar con varias cosas. Con el egoísmo, dice aquí, y con la vanagloria. ¿Qué es el egoísmo? Buscar para mí. ¿Qué es la vanagloria? Buscar cosas efímeras, temporales, inservibles, huecas, para exaltarme a mí mismo en esas cosas. Entonces tenemos que cuidarnos del egoísmo y cuidarnos de la gloria vana. Teniendo como una actitud humilde, teniendo a nuestros hermanos, a nuestros consiervos, a nuestro cónyuge, a nuestros compañeros de trabajo, a los hijos de Dios, a uno de nuestros propios hijos, como más importantes que a nosotros mismos. Vernos nosotros como Jesús. Jesús es el más importante. Sin embargo, Jesús vino a dar su vida por otros. Nosotros, mis hermanos, tenemos que buscar para nosotros y no para los demás. Y cultivar una actitud de humildad. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Entonces, procurando el bienestar, la necesidad de los demás, en vez de estar buscando siempre lo mío, para mí mismo. ¿Y qué va a decir luego el apóstol para darnos un ejemplo? Esa fue la actitud que tuvo Cristo Jesús, que también ustedes deben tener. Y ahí está todo lo que hizo el Señor Jesús. Se hizo siervo, se hizo hombre, murió, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso, ¿qué hizo Jesús ahí? No buscó su propia gloria, no buscó para sí mismo, no fue egoísta, se hizo siervo, buscó el bien de los demás y la voluntad de su Padre. Por eso Dios lo exaltó, mis hermanos. Tenemos que tener la misma actitud, tenemos que cultivar la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y esa es la actitud, mis hermanos, que nosotros tenemos que cultivar por la gracia de Dios. Para nosotros es imposible, es antinatural en nosotros, somos egoístas, somos como aquel fariseo, pero Dios nos ha justificado y en su gracia podemos cultivar esta virtud, mis hermanos, esta virtud de la gracia de Dios. Ahora, nunca olvidemos, mis hermanos, que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios y todo lo que nos ha sido dado es para la gloria de Dios. Reconozcamos su bondad, hermanos, reconozcamos su justicia, reconozcamos que Él es el único justo por el cual nosotros estamos de pie, mis hermanos. No hay otra razón, sino nuestro Señor Jesucristo. Así que oremos y démosle gracias con una actitud humilde, reconociendo lo que Él ha hecho por nosotros. Padre, bendito sea tu nombre. Bendito seas, como reconoció el apóstol Pablo, por todas las bendiciones con las que nos has bendecido en los lugares celestiales en Cristo Jesús.
por habernos escogido, Señor, para ser santos y sin mancha delante de ti, por hacernos hijos, Señor, por hacernos herederos, por declararnos justos y nos está santificando, Padre, en Cristo, porque nos das tus abundantes riquezas. Oh Señor, nos haces heredero de una herencia inmarcesible. Todo lo que nos das y nada es por nosotros, Señor. Todo viene de tu mano, Padre. Señor, guárdanos de ser esos altivos que tú resistes. Permítenos ser humildes y recibir de tu gracia para andar en humildad, Señor, para andar en rectitud, Señor. Tuya es la justicia y tú eres el que justifica. Tú eres el justo, tú eres el bueno. Guárdanos de ser hipócritas, guárdanos de mirarnos por encima de los demás. Guárdanos de confiar en nosotros mismos, Señor. Guárdanos de desviarnos. Padre, líbranos de nuestra propia justicia y permítenos, como decía el apóstol Pablo, abrazar la justicia que viene de Dios por la fe. Oh Señor, te pedimos perdón. Sé propicio a nosotros pecadores, Señor. Acércanos más y más a ti, Señor. ¿Quién podría acercarse si no fuera por tu gracia? Tú nos has acercado a ti. Oh Señor, te damos gracias y a ti sea la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.